Hoy vamos a preparar algo que no sueles ver en casa. Una berenjena que el grill transforma en algo inesperado. Unas gambas de Vilanova que ni siquiera tocan el agua porque el calor lo hace todo. Y una salsa que concentra el sabor marino con el carácter del curry rojo. Quédate porque esto va a cambiar, como ves, una berenjena y una gamba. Vamos con la receta. Primero preparamos las berenjenas. Les quitamos la punta, el peciolo. Esto ayuda a que suelten un poco más de humedad y evita que se revienten al momento de asarlas. Las colocamos en una bandeja cubierta con papel de aluminio, dejando espacio entre cada una. Y las metemos en el grill a máxima potencia, como cuando gratinamos algo. Después de un rato las volteamos para que se asen igual, parejo, por todos los lados. En total son unos 10 minutos por cada lado aproximadamente. Las sacamos y dejamos que se enfríen un poco para poder manipularlas sin problema. Cuando están a temperatura adecuada, las abrimos por la mitad, les quitamos la piel y las ponemos sobre un plato con papel absorbente. Es la manera de eliminar el exceso de agua que sueltan siempre después de la cocción. Mientras, vamos a arreglar las gambas. Aquí tengo unas gambas de Vilanova preciosas. Las vamos a pelar separando cabezas y colas. A las colas les quitamos la cáscara, pero dejamos la punta y el primer anillo. Si te está gustando lo que ves, danos un like, danos un hype. Suscríbete, necesitamos tu apoyo. Muchas gracias. Una vez limpias, retiramos el intestino. Para eso las abrimos ligeramente por el lomo y sacamos ese hilito oscuro que tienen. El resultado lo veis en pantalla. Ahora viene la cocción. Vertemos medio litro de agua y añadimos 8 gramos de sal. Aquí conviene ser precisos con las cantidades y la temperatura. Cuando el agua llegue a 60 grados y la sal esté bien disuelta, apagamos el fuego e incorporamos las gambas una a una, procurando hacerlo rápido, para que no baje demasiado la temperatura del agua. Una vez todas dentro, tapamos el cazo y las dejamos sumergidas 10 minutos. Pasado ese tiempo, las sacamos y las colocamos en un plato. Reservamos por separado tanto las colas de gambas como el líquido de cocción, que luego utilizaremos para hacer la salsa de curry. Tenemos las gambas hechas, vamos por el paté de berenjenas. Para aderezar el paté de berenjenas vamos a picar fino un orejón de albaricoque que le dará ese punto de contraste y acidez. También un diente de ajo asado y una anchoa en aceite de oliva que la picamos bien picadita. Para terminar, cortamos unas hojas de mejorana o la hierba fresca que más os guste. Ahora colocamos la berenjena que teníamos sobre el papel absorbente en el procesador y le damos 3 o 4 toques. La idea es que quede con algo de textura, no hecha puré. Pasamos la berenjena a un bol y añadimos el aderezo que acabamos de preparar. Mezclamos bien para integrar todos los sabores. Por otro lado, en un cazo ponemos caldo de verduras o agua, añadimos el agar y lo llevamos a ebullición. En cuanto hierva, lo vertemos sobre el paté de berenjena y mezclamos. El agar nos ayudará a darle cuerpo y a mantener la textura, incluso si lo servimos templado. Forramos un aro de unos 7 centímetros con una tira de acetato o papel de horno. Lo rellenamos con el paté de berenjena y alisamos con una paletina. Lo dejamos reposar unos 15 minutos para que coja firmeza. Ya tenemos el paté de berenjena listo, así que vamos con los detalles. En un procesador, en mi caso un molinillo, colocamos los ingredientes para hacer la teja de coral. Aprovecho para recordaros que tenéis la lista de ingredientes en la descripción del vídeo. Cuando estén todos dentro, trituramos hasta obtener una pasta lisa, ligeramente espesa. A continuación, rellenamos el molde de coral y alisamos bien la mezcla.
procurando que quede limpia y uniforme. Lo bien que va una humilde paletina en estos casos. Lo llevamos al horno previamente calentado a 150 grados durante 12 minutos. La sacamos del horno y espolvoreamos las tejas con curry en polvo. Dejamos que reposen un momento y con cuidado para que no se rompan, las pasamos a un plato con papel absorbente y las reservamos. Y para terminar, vamos con la salsa. Un fondo de gamba con curry rojo. Usamos chalota picada, cabeza de gambas, un poco de pasta de curry rojo, el agua de cocción de las gambas y un buen curry rojo en polvo. Calentamos un poco de aceite de oliva. Añadimos la chalota picada y la rehogamos durante un minuto. Incorporamos las cabezas de gamba y las tostamos bien, presionando para que suelten todos sus jugos. Es el momento de la pasta de curry. La añadimos y la integramos con el sofrito. Después vertemos el agua de cocción de las gambas, agregamos una pizca de curry en polvo y un poco de chantana o maicena para espesar ligeramente. Dejamos cocer apenas un minuto, apagamos el fuego y lo dejamos infusionar, tapado durante unos 5 minutos. Finalmente, colamos la salsa por un colador fino de malla, presionando bien para extraer el máximo de jugo. Una vez hecho esto, lo reservamos. Para emplatar es fácil. Colocamos en el centro del plato el aro con el paté de berenjena. Lo levantamos con cuidado y retiramos la tira de acetato o el papel. Encima del paté colocamos las colas de gamba, formando una pequeña pirámide. La idea es darle altura y volumen al plato. Cuando tengamos las gambas bien colocadas, añadimos algunos trozos de teja de coral entre ellas y terminamos con unas hojas de mejorana que aportan un toque dulce, floral y ligeramente cítrico. La salsa la puedes servir aparte o directamente en el plato, como prefieras. Espero que te haya gustado la receta. La primera vez que serví este plato fue en un restaurante Michelin en Suiza. Entonces lo hacíamos con cangrejos de río. Una vez llegué a casa, lo empecé a hacer con gambas de Vilanova. Lo titulé Paté templado de berenjenas con gambas desnudas porque no llevan la piel y fondo de curry rojo. Es uno de esos platos que jamás envejece. Es actual, hoy y siempre. Muchas gracias y hasta pronto.